Una anciana se puso a cantar en una estación de tren, y la multitud reconoció su voz después de 30 años. En una bulliciosa estación de ferrocarril llena de vida y ajetreo, el tiempo parece haberse detenido para una anciana. La gente se apresura en sus quehaceres, los anuncios de llegadas de trenes suenan cada minuto, superponiéndose al murmullo de las voces y al ruido de las ruedas de las maletas. La luz entra a raudales por las enormes ventanas de cristal, creando una ligera bruma, y el olor a café de la cafetería vecina flota en el aire. Una mujer se sienta en un banco de madera cerca del andén. Parece tener unos 70 años. Su rostro está coronado de arrugas que parecen contener la historia de toda una vida. Viste modestamente. Un abrigo oscuro. Zapatos viejos pero pulcros. Un viejo bolso de cuero sobre las rodillas. Su pelo gris está recogido en un moño bajo y sus ojos miran a lo lejos, a través de la multitud, como si buscara a alguien o algo. La gente pasa sin fijarse en ella. Algunos se apresuran a coger un tren, otros compran té caliente a un vendedor ambulante. Pero ella no se mueve. Su postura es tensa, pero hay determinación en sus ojos. Es como si estuviera a punto de hacer algo importante, pero no se atreviera. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Las preguntas siguen sin respuesta, lo que aumenta el misterio. La voz en off narra. A primera vista, no es más que una anciana, una entre cientos. Pero este lugar es especial para ella. Fue aquí, hace muchos años, donde comenzó y terminó su mayor sueño. Su mano abre lentamente la bolsa y deja ver un pequeño cuaderno raído. Pasa el dedo por la tapa, como si recordara algo muy querido. Su rostro cambia por un segundo. Una leve sonrisa se dibuja en su cara, pero se desvanece, sustituida por la tristeza. Levanta la cabeza y mira lentamente a la gente que la rodea. La gente, el ruido, la estación, todo le resulta extraño. Pero una luz aparece en sus ojos. Inspira profundamente, como si se preparara para dar un paso importante. La mujer vuelve a guardar el cuaderno en el bolso. Se levanta del banco y da unos pasos hacia adelante. Su rostro se vuelve serio. Mira a la multitud. De repente, se pone a cantar. Su voz se esparce por la estación, tranquila e insegura al principio. La gente que la rodea sigue a lo suyo. Pero alguien empieza a darse la vuelta. No son solo palabras, hay recuerdos, dolor y esperanza en su voz. La mujer cierra los ojos y la música parece llevarla atrás en el tiempo. Hace años, era una auténtica estrella. Su nombre salía en los periódicos, su voz sonaba en la radio, sus conciertos se llenaban. Creció en una pequeña ciudad, pero su talento era demasiado grande para la escena local. Desde pequeña aprendió a cantar y pronto se convirtió en una de las favoritas de la comunidad local. Cuando cumplió 25 años, el destino le sonrió más de lo que podía imaginar. Un joven productor la vio en un concurso de aficionados y le ofreció un contrato. Era su billete de entrada al gran mundo. En pocos años se hizo famosa en todo el país. Sus canciones hablaban de amor, pérdida y esperanza, y cada nota resonaba en el corazón de la gente. En el apogeo de su fama, todo parecía perfecto. Bonitos trajes, fotos en las portadas de las revistas, viajes a distintas ciudades. La vida era plena y brillante. Pero entre bambalinas se escondían problemas de los que nadie se daba cuenta. Todo cambió cuando Ellen empezó a notar cosas extrañas. El productor que era su mentor empezó a tomar cada vez más el control de su vida. Él decidía qué debía cantar, cómo debía ser, con quién debía salir. Ellen se sentía como un pájaro en una jaula de oro. Cada vez que intentaba expresar su opinión, era asediada. Tienes que obedecer. Es por tu carrera. Los problemas empezaron a acumularse como una bola de nieve. En uno de sus conciertos, se le quebró la voz. Los periódicos se hicieron eco inmediatamente de la noticia. Está la cantante perdiendo la forma. Ellen intentó ignorar las críticas, pero su popularidad empezó a desvanecerse. El productor le exigía aún más, sin dejarle espacio para el ocio o la intimidad.
Fue entonces cuando conoció a Jon. Era pianista, joven y con talento. Su trabajo juntos se convirtió rápidamente en algo más. Jon se convirtió en su apoyo, un hombre que creía en su talento sin condiciones. Pero la felicidad duró poco. Jon le ofreció dejar la productora y empezar una nueva vida. Cantar lo que quisiera. Ellen dudó durante mucho tiempo, pero finalmente se decidió. Rescindió el contrato. Renunció a su fortuna y se fue de gira con Jon. Y entonces empezó el verdadero calvario. El viejo productor le declaró la guerra. Utilizó sus contactos para cerrarle el acceso a las mejores escenas. Ellen intentó volver a los escenarios por su cuenta, pero su nombre ya no brillaba tanto. Ella y Jon empezaron a perder todo lo que tenían hasta que finalmente se encontraron en un pequeño piso con medios mínimos de subsistencia. Lo peor de todo ocurrió cuando Jon enfermó. Su enfermedad avanzó demasiado rápido, y en pocos meses Ellen se quedó sola. No solo perdió al amor de su vida, sino también la fe en sí misma. La música que había sido su significado se convirtió en una fuente de dolor para ella. En la estación de tren, canta esta misma canción, la que ella y Jon escribieron juntos. Es su forma de volver a sí misma, de recordar quién era y, tal vez, de encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Tras la marcha de Jon, la vida de Ellen empezó a parecer una tormenta persistente. Cada día traía nuevos retos, pero ella seguía intentando resistir. La música, que había sido su principal pasión, ahora le parecía lejana e inalcanzable. Todo lo que solía alegrarla se convertía en un recuerdo del pasado, que ya no podía recuperar. Ellen trabaja en una fábrica para llegar a fin de mes. Sus manos, acostumbradas a sostener un micrófono, estaban ahora ampolladas por el duro trabajo. Sus compañeros no tenían ni idea de que aquella mujer había sido una cantante famosa. Les parecía retraída y fría, pero las emociones de Ellen bullían en su interior. Cada vez que oía música en la radio, se le oprimía el corazón. Sus canciones ya no sonaban. Su nombre había desaparecido de los titulares. Era como si hubiera dejado de existir. A veces, en momentos de desesperación, se preguntaba, quizá no debería haber empezado. Uno de los momentos más difíciles para Ellen fue la venta del piano de Jon. El instrumento era para ella un símbolo de su amor y creatividad compartida, pero la necesidad de dinero la obligó a tomar esta dolorosa decisión. Vio como unos desconocidos se llevaban el piano de su pequeño piso y no pudo contener las lágrimas. Pero incluso en ese momento, aún había una chispa de esperanza en ella. A veces iba al parque local con la guitarra que Jon le había regalado para su primer concierto. Tocaba sus viejos temas, pero lo hacía en voz baja para que nadie la oyera. La música se convirtió en su secreto, su único consuelo. Un día, en el parque, se le acercó un joven con una cámara. La oyó cantar y se ofreció a grabar su canción. Ellen se negó al principio. No quería revelarse, pero el chico insistió. Le dijo que estaba trabajando en un proyecto sobre talentos olvidados y la convenció para que lo intentara. Ellen aceptó, pero puso una condición. No quería que su nombre apareciera en el proyecto. Temía que el mundo descubriera lo bajo que había caído tras su brillante pasado. Cuando el vídeo de su canción llegó a Internet, ella ni se enteró. Se hizo viral. Millones de personas escucharon su voz y se maravillaron de su profundidad. Pero Ellen permaneció en la sombra. Siguió trabajando en la fábrica y viviendo su humilde vida. Y ahora, años después, vuelve a la estación de tren. Este lugar tiene un significado especial para ella. Es donde habló por primera vez ante un gran público, donde comenzó su carrera. Sentada en un banco, sostiene un cuaderno con las letras de viejas canciones y piensa en cómo ha cambiado su vida. Dos sentimientos se debaten en su corazón, miedo y esperanza. Teme volver a ser vulnerable, pero también se da cuenta de que su música aún puede llegar al corazón de la gente. Se levanta del banco, respira hondo y empieza a cantar. Su voz, vacilante al principio, se va fortaleciendo poco a poco. No es solo un canto, es el grito de su alma.
Las notas llenan la estación y se mezclan con el ruido de la vida cotidiana. Pero pronto el ruido se desvanece. La gente empieza a detenerse, a mirar a su alrededor. Algunos de los pasajeros que pasan se quedan, otros guardan sus teléfonos y empiezan a escuchar. No es un concierto profesional, no es una actuación perfectamente construida. Pero hay algo en la voz de Ellen que hace que la gente olvide todo lo que ha hecho hasta ese momento. Una joven con una maleta se detiene en medio del andén. Un hombre con traje de negocios se quita los auriculares. Un niño tira de la mano de su madre para que le preste atención. La gente empieza a acercarse. Sus rostros expresan sorpresa y admiración. Algunos hacen fotos con sus teléfonos, otros se quedan como hipnotizados. El ambiente cambia. El ruido de la estación se convierte en silencio, solo roto por su voz. Ellen canta una canción que escribió hace muchos años, pero cuya letra suena actual. Es una canción sobre el amor, la pérdida y la esperanza, algo que todos conocemos. Canta para sí misma, pero parece que su voz llega a todos los corazones. Al cabo de unos minutos, alguien del público empieza a susurrar. Su rostro, ligeramente alterado por el tiempo, parece vagamente familiar. Alguien dice: «Es ella. Es la misma Ellen». Otros no se lo creen, pero empiezan a buscar en Internet. Los primeros comentarios suenan incrédulos. «No puede ser. Desapareció hace 30 años». Cuanta más gente la reconoce, más crece la emoción. Una multitud se reúne a su alrededor. Alguien exclama en voz alta: «Esa es su voz. Recuerdo esa canción». La gente empieza a aplaudir en plena estación, y algunos incluso lloran, conmovidos por su actuación. Ellen abre los ojos y ve decenas de caras frente a ella. Sonríen, aplauden, la graban con sus cámaras. En sus ojos no ve lástima, sino auténtica admiración. No esperaba una respuesta así. Su corazón late más deprisa. Las lágrimas corren por sus mejillas, pero son lágrimas de alegría. Siente que la aceptan de nuevo, que su voz sigue siendo importante para la gente. Su actuación llega a su fin. El público estalla en aplausos. Alguien grita: «¡Bravo!». Pero Ellen no busca la gloria. Solo sonríe y agradece al público que la haya escuchado. Una vez terminada la actuación, el público no se dispersa. La gente se acerca a Ellen, le da las gracias, comparte sus emociones. Algunos cuentan cómo sus canciones les han ayudado en momentos difíciles, otros recuerdan haberla escuchado con sus familias hace muchos años. Pero entre todos estos rostros, aparece de repente uno que le produce una extraña sensación. Un hombre de unos 60 años, con un riguroso abrigo y las sienes grises, se hace a un lado, dudando si acercarse. Sus ojos están llenos de calidez y tristeza al mismo tiempo. Ellen se fija en él y siente que algo hace clic en su memoria. Se acerca y él habla en voz baja. «Ellen, ¿te acuerdas de mí?». Es Gerard, su amigo de toda la vida y manager que trabajó con ella en los primeros años de su carrera. Fue él quien la apoyó en sus primeros conciertos, quien estuvo a su lado cuando dudaba de sí misma. Pero sus caminos se separaron cuando ella dejó el mundo del espectáculo. Intentó encontrarla, pero fue en vano. Sus ojos se llenaron de genuina admiración y alivio. «Sabía que volverías. Sabía que tu voz no podía desaparecer», dice. Ellen, conmovida por sus palabras, sonríe entre lágrimas. Gerard le cuenta que ahora trabaja en un pequeño estudio de música y ayuda a jóvenes talentos. Les sugiere que se reúnan para hablar de la posibilidad de grabar sus canciones. Ellen no responde inmediatamente. Su corazón se siente atraído por la música, pero su miedo a repetir el pasado sigue siendo fuerte. «Gerard, ya no soy la Ellen que recordabas. Mi vida ha cambiado mucho», responde. Pero él solo niega con la cabeza. «Siempre has sido tú, y tu voz lo confirma». El público empieza a dispersarse, pero unas pocas personas se quedan para hacerse fotos con ella y agradecerle su actuación. Ellen siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no puede esconderse. La reconocen, la vuelven a escuchar. Por la noche,
De vuelta en casa, Ellen se sienta largo rato ante la vieja guitarra de John. Sus pensamientos vuelven a las palabras de John, a su sueño común de hacer música que llegue al corazón de la gente. Se da cuenta de que aquel día en la estación de tren fue un punto de inflexión. Suena su teléfono. Es Gerard. Le pide que le dé una oportunidad a su conversación. Ellen decide que debe arriesgarse. Al fin y al cabo, no era solo una oportunidad de volver a introducir la música en mi vida. Era una oportunidad de volver a ser yo misma. Ellen estaba sentada a la mesa de su vieja cocina, sosteniendo un trozo de papel raído. Era una de sus primeras canciones, escrita cuando aún era joven. Su corazón temblaba de emoción, pero en su interior ardía una débil llama de esperanza. Al día siguiente había quedado con Gerard para hablar de su regreso a la música. Mientras él caminaba por las calles de la ciudad, los recuerdos la invadieron como una ola. En el pasado, había subido con confianza al escenario, sintiendo el apoyo de miles de espectadores. Ahora se dirigía al estudio, donde todo debía empezar de nuevo. Temía que su voz ya no fuera la misma, que ya nadie quisiera escucharla. Pero sabía que era su oportunidad. Gerard la recibió en la puerta del pequeño y acogedor estudio. Ellen, me alegro de que hayas venido. Estoy seguro de que no te arrepentirás, le dijo con una cálida sonrisa. Dentro, el estudio era sencillo pero muy acogedor. Paredes de madera, paneles acústicos, pianos y viejos micrófonos. Cuando Ellen cogió la guitarra y tocó el primer acorde, se hizo el silencio en la sala. Gerard y su equipo la miran expectantes. Empezó a cantar, al principio tímidamente, luego cada vez más alto. Su voz sonaba igual que entonces, años atrás, pero con nuevos matices de experiencia y dolor. Gerard, cerrando los ojos, sonrió. Eso es lo que todos nos hemos estado perdiendo. Tu voz, Ellen, es algo increíble, dijo cuando ella terminó de cantar. El equipo aplaudió, y Ellen sintió que la confianza crecía en su interior. En pocas horas, Ellen estaba trabajando en la grabación de su primera canción en 30 años. Era la misma canción que había cantado en la estación de tren. Gerard sugirió añadir algunos instrumentos modernos, pero dejando intacto su estilo único. Cuando terminó la grabación, Gerard le mostró el resultado. Ellen no podía creer lo que oía. Era ella, pero bajo una nueva luz. Su voz sonaba potente, sincera y profunda. Se dio cuenta de que aún no había llegado su hora. Gerard sugirió colgar la canción en internet para comprobar las reacciones de la gente. Ellen se lo pensó mucho, pero finalmente aceptó. Si inspira al menos a una persona, entonces no ha sido en vano, dijo. El vídeo, grabado en el estudio, fue su primer paso. Esa tarde, Ellen se sentó en casa, taza de té en mano, y vio cómo se disparaba el número de visitas a su canción. Los comentarios de la gente estaban llenos de admiración y apoyo. Su historia volvía a ser una inspiración para los demás. Solo había pasado una semana, pero la vida de Ellen había cambiado. Su canción colgada en internet se convirtió en toda una sensación. La gente escribió en los comentarios que su voz les llegaba al corazón. Algunos contaban historias de sus vidas y encontraban consuelo y apoyo en su música. Ellen leía cada comentario y lloraba, pero ahora eran lágrimas de alegría. Tras el éxito de la canción, Gerard empezó a recibir muchas ofertas de productores y locales de música. Algunos querían organizar conciertos, otros lanzar un álbum. Pero Ellen seguía dudando. Tenía miedo de volver a ser el centro de atención, de perderse, como antes. Gerard, intuyendo sus dudas, le propuso organizar un pequeño concierto en directo en un ambiente de cámara. Le ayudaría a sentirse cómoda y a ver si estaba preparada para volver a los grandes escenarios. Ellen aceptó. El concierto se celebró en una acogedora sala con luz tenue y asientos de madera. Asistieron personas inspiradas por su historia. El público esperaba ansioso a que Ellen subiera al escenario. Podía sentir la emoción. Pero en cuanto cogió el micrófono, el miedo desapareció.
Empezó con la canción que supuso su regreso y luego interpretó algunos viejos éxitos. Su voz sonaba sincera, cálida, y todo el público sintió que cantaba solo para ellos. El público la ovacionó y algunos incluso lloraron. Tras el concierto, varias personas se acercaron a Ellen. Entre ellas había una mujer con una foto de Ellen cantando en uno de sus primeros escenarios. Estuve en aquel concierto. No se imagina cómo me ayudó su música a superar una época difícil, dijo la mujer con lágrimas en los ojos. Otro hombre, más mayor, resultó ser fan suyo desde el principio de su carrera. Sostenía un disco de vinilo firmado por ella que conservaba desde hacía más de 30 años. Sabía que volverías, dijo, sin disimular apenas su emoción. Aquella noche fue el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Ellen. Se dio cuenta de que su música aún podía inspirar y alegrar a la gente. Ya no tenía miedo de que su pasado volviera, porque ahora sabía cómo afrontarlo. Gerard le propuso grabar un álbum y Ellen aceptó. Pero esta vez decidió hacer las cosas a su manera, sin presiones, sin perseguir el éxito. Lo principal para ella es compartir su música con quienes la necesitan. Ellen y Gerard se dedicaron de lleno a trabajar en el álbum. Ella compuso varias canciones nuevas inspiradas en los acontecimientos de los últimos meses. Cada una estaba llena de experiencias personales y emociones sinceras. Gerard insistió en que los arreglos fueran minimalistas, para resaltar la fuerza de su voz y la atmósfera creativa. Ellen se sentía más libre y segura que nunca. Cada acorde, cada línea se llenaba de su alma. Los músicos que trabajaron en el álbum también se sintieron conmovidos por su historia y dieron el 100% de sí mismos. Una de las canciones estaba dedicada a su difunto marido John. La cantó con tanta emoción que ni siquiera el técnico de sonido pudo contener las lágrimas. Era una canción sobre el amor, la pérdida y la esperanza que resonó en todos los que la escucharon. Cuando el álbum estuvo listo, Gerard propuso organizar una velada de presentación. Eligieron un lugar insólito, un pequeño teatro con ambiente vintage. Las entradas se agotaron en pocos días. La gente acudió no solo por la música, sino también por la historia, que conocían a través de Internet. Por la noche, Ellen interpretó varias canciones en directo. Su voz sonaba potente y profunda. La sala estaba en silencio. La gente escuchaba con la respiración contenida. Después de cada canción se oían aplausos cada vez más fuertes. Al final de la velada, la sala estalló en aplausos y muchos no pudieron contener las lágrimas. Tras el lanzamiento, el álbum se convirtió en un auténtico éxito. Se habló de él en las redes sociales, las emisoras de radio emitieron sus canciones y los críticos escribieron críticas muy favorables. Ellen volvía a ser el centro de atención, pero esta vez se sentía diferente. Ahora su fama ya no era una carga, sino una oportunidad para compartir su historia. Recibió una invitación para actuar en un gran concierto benéfico. Era una oportunidad para recordar a la gente una vez más que su historia no solo trata de devolver, sino también del poder de creer en uno mismo.